Si vamos a Lucas capítulo 2, hermanos, vamos a continuar con el estudio. El nacimiento de Jesús, en estas fechas se celebra la Navidad, que significa nacimiento, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos conocer la verdad de su palabra, y esa verdad que nos iba a traer libertad. Amén. Entonces, hoy en día el mundo, más exactamente en América, celebran el nacimiento de Jesús, en Europa también, pero muchas veces de una manera incorrecta, ¿sí? ¿Alguien sabe cuándo nació Jesús? Bíblicamente no hay una fecha, ¿sí? Se dice que fue por abril, por mayo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los pastores estaban pastoreando a las ovejas en las vigilias de la noche. Entonces en diciembre, ve a Jerusalén, son épocas muy frías, ¿sí? Y obviamente es cuando resguardan a las ovejas, no las sacan a pastorear. Bíblicamente Jesús no nació en diciembre, pero se hizo una tradición. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban a un dios, a su dios. El 25 de diciembre ellos celebraban, y era una fiesta pagana, era una fiesta que ellos celebraban de una manera incorrecta, con excesos. Si Roma entraba en excesos, y la iglesia lo que hizo fue cambiar, la iglesia tradicional lo que hizo fue cambiar esa festividad y voltearla y hacerla más espiritual, y pusieron el nacimiento de Jesús en esa fecha. Amén. Cuando nos conquistan los españoles, pues nos traen todas las tradiciones que hoy tenemos, y muchas se fueron filtrando, al grado que el enemigo lo que quiere hacer es quitar la Biblia, y hoy en muchas casas ya no celebran a Jesús, sino celebran ¿a quién? A Santa Claus, celebran otras cosas, ¿sí? Papá Noé, que es lo mismo. Entonces hay muchas casas que han perdido el objetivo de lo cual se celebra. Hoy vamos a estudiar la Biblia, y a través de la Biblia vamos a descubrir cómo sucedió ese gran y maravilloso evento. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que sí nació. Amén. Eso es lo hermoso, que Jesús sí nació, y por eso estamos aquí. Por eso celebramos. Vimos el domingo pasado cómo María, siendo una joven, ella tomó la mayor decisión de su vida. Tenía un promedio de 17 años cuando ella decidió entregarse a Dios y cambiar sus planes por los planes de Dios. Y hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. ¿Sale? Ve al libro de Lucas, empezamos. En Lucas 1, ¿quién es Lucas para empezar? Porque tenemos que saber el contexto. Lucas es un médico, o fue un médico, ¿sí? También fue un cronista. ¿Sabes? Tú te das cuenta cuando alguien es cronista, cuando alguien tiene esa manera de que siempre está tomando fotos, tomando evidencias de las cosas. Lucas hacía eso. Lucas, les pregunto, ¿fue uno de los apóstoles? Les pregunta para ustedes. No, muy bien. Lucas fue discípulo de el apóstol Pablo. ¿Amén? Entonces Lucas, como un buen médico, él hacía investigaciones, y él detalló cosas que otros evangelios no lo detallan. ¿Sale? Entonces Lucas dice, Lucas le escribe a un personaje que lo vamos a ver, y le dice: porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Nosotros sabemos, siguiente, tal como nos las enseñaron los que desde el principio, ¿qué dice? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice Lucas: yo no lo vi, ¿a mí qué? A mí me lo enseñaron. Amén. ¿Quién se lo enseñó? Pablo y otras personas con las cuales investigó. Como ya él se lo habían enseñado, él no se quedó con solo la enseñanza. Y eso es importante, hermano. No te quedes con lo que te dicen. ¿Qué tienes que hacer? Investiga si es cierto o si no es cierto. ¿Sale? Siguiente. Mira lo que hizo Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, pero no investigado a la ligera. Dice investigado
con diligencia, con detalle, él anduvo haciendo ese trabajo. Todas las cosas que desde el origen, desde que sucedieron, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta carta de Lucas, Lucas se le escribe a un gran personaje de esa época, ¿sí? Y él investigó. ¿Con quién pudo haber ido Lucas? Con los apóstoles, a lo mejor hasta platicó con María, porque él da detalles que otros no dan. Oye María, ¿y cómo estuvo eso? Y él empezó a investigar y hoy tenemos esta historia escrita por Lucas. Escúchame, un cristiano no debe decir, ¿es bueno o es malo? Un cristiano debe decir, ¿es bíblico o no es bíblico? Amén. ¿Celebrar la Navidad es bíblica? No, o sea, no, los judíos no celebraban el nacimiento de Jesús. ¿Ellos qué celebraban? Su resurrección. Amén. Pero se ha tomado hoy en las casas. ¿Es pecado celebrar el cumpleaños de Jesús? No, si lo haces de una manera correcta. Amén. Y tenemos que ser sabios, dice la Biblia. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado sabiduría, y eso te pido, iglesia, sé prudente, sé sabio, y el que quiere escucharte, háblale. El que no te quiere escuchar, sé prudente. Me llegó una compañera de trabajo y me dice, Martín, ¿cómo está eso? Porque sabe que soy cristiano, nos llevamos bien. Llegó una vecina y me dijo que el árbol de Navidad es del diablo, que las luces son del diablo, que ti me empezó a decir, no, tú eres una pecadora, y hasta me espanté. Yo dije, pero tengo un amigo, se llama Martín, le voy a preguntar. Y fue conmigo y platicamos, le digo, mira, en parte tiene razón, le digo. Y le empecé a explicar de una manera tranquila, sabia. Hermano, no pelees con gente, sé sabio. Si alguien va a celebrar en su casa la Navidad, dile, haz lo correcto. Dice que dos mujeres llegaron a un restaurante y estaban comiendo. Llega otra amiga y le dice, ¿qué hacen? Dice, estamos celebrando a mi hijo que cumple años. Órale. ¿Y tu hijo? Lo dejamos en la casa porque molesta mucho, dice. Estaban celebrando el cumpleaños del hijo. ¿Cómo? ¿Sin el hijo? Entonces mucha gente celebra la Navidad sin Jesús. Eso es lo incorrecto. Amén. Imagínate un alcohólico que dejó de tomar un año, del año dejó de tomar y celebra su año de abstinencia, y tú le llegas con unas cervezas. Mira, manito, para que celebres. ¿Tú crees que es correcto? Entonces, ¿cómo vas a celebrar algo con alguien que hay cosas que no le agradan? Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, amén, con el propósito de ¿qué? De agradar a Dios y ganarlos para Cristo. Amén. Ok, entonces este hombre investigó y se le dio esta carta ¿a quién? A Teófilo. ¿Sale? Seguimos. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él estaba instruyendo a Teófilo, lo estaba ganando, pero le dice, conoce bien. Amén. ¿Me regalan agua? Acá están. ¿Sigo? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Sale? Eso significa Navidad. Vi ayer una pasarela en la ciudad de la Volkswagen. Ven con nosotros a celebrar la Navidad comprándote tu carro. Que tiene que ver el nacimiento de Jesús con que te compres un carro, ¿no? Mucha gente, el comercio, ha aprovechado eso. ¿Para qué? Para el consumismo. Hermano, por favor, ahorra en estas fechas. Hay un espíritu navideño que no es de Dios. ¿Me escuchaste? Hay un espíritu que se mueve, que se filtra en tus fibras y, tengo que estrenar, tengo que comprar. Te mete en esa línea y al rato te endrogas. Empiezas el año endeudado. Ese no es el espíritu de Dios. Si no estrenas, como que no, el Señor no está conmigo. Hermano, no pasa nada. Amén. Estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia. Tenemos que guardarnos. Si la gente te ve, porque te ve, que andas comprando y andas, ¿qué van a decir? Este tiene.
¿Sí o no? Y la gente está, y mira, no le puso una luz, le puso muchas luces. Ah, tiene para pagar la luz, ¿verdad? Entonces la gente ve, tenemos que ser sabios, prudentes, amén, enseñar a nuestros hijos la manera correcta. Entonces, significa nacimiento. ¿Sigo? Lucas 2 del 1 al 20, siempre trae tu Biblia donde anotar y aprendemos. ¿Sale? ¿Sigo? Aconteció, dice Lucas, en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. ¿Qué es empadronado? Ser censado. Sí, eso lo hacían los reyes para saber cuánta población tenían. Pregunta, iglesia, porque venimos a estudiar. ¿José y María sabía que iba a tener su bebé en Belén? ¿Ellos sabían? No, ellos no tenían. Es más, ¿qué va a hacer una mujer embarazada haciendo un viaje? Sería una mujer un poco imprudente. Hay quienes lo hacen, ¿no? Ahí van con la panza y van, pero sería imprudente. Amén. Ese fue un edicto, era obligación. El imperio proclamó el edicto y le dice, se van a Belén, a cada ciudad de acuerdo a la tribu. Y como ellos eran de la tribu de Judá, tuvieron que subir hacia Belén. Amén. Casi 3 días de camino, imagínate. Sigo. Este primer censo, y Lucas, imagínate, dice, lo hizo Cirenio, gobernador de Siria, porque Lucas sabía los tiempos. E iban todos para ser censados, cada uno a su ciudad. ¿Sigo? Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Saben? Casa de pan. Todos los nombres que hay en la Biblia tienen un significado. Y Jesús dice que Él es el pan de vida. Tú puedes comer comida, hermano, y no te sacias. Al rato quieres más. ¿Sí? Y gente come y come porque tienes 2 cuerpos, un cuerpo físico, pero un cuerpo espiritual. Y si tu cuerpo espiritual está vacío, aunque comas lo que comas, nunca te llenarás. ¿Sale? Dice entonces, en Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Y había una promesa que del linaje de David, Dios iba a venir. Amén. Dios comenzaba a abrir las escrituras desde Abraham, le dice, va a ser del linaje de Abraham. Ah, bueno, ya sabían. De Isaac, de Jacob. Y empezaba a abrir y al final dice, va a ser de la descendencia de David. Ellos sabían que esa línea venía de parte de Dios. Por eso a Jesús le decían, hijo de David. No porque fuera su hijo, sino porque era del linaje. Amén. ¿Sigo? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de la más pequeña, de una ciudad insignificante para esa época, no había comercio, no había grandes cosas, de ti me saldrá el que será Señor. El término Señor en la Biblia significa dueño. Amén. Será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba hablando no de un rey normal. Todos los reyes terminan su reinado, hermano. Podrá ser el hombre más rico y más poderoso, pero se acabará. El hombre más malo, Hitler, ¿dónde está? En el infierno, dice. Ya no está aquí. Amén. Podrá ser alguien, pero sus reinos tienen un límite. Amén. El reino de Jesús, el reino de Dios es por la eternidad. Amén. ¿Seguimos? Para ser empadronado con María, su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta, tenía una cinta amarrada en la panza. Dicen que es de buena suerte si te amarras una cinta. No. Estaba embarazada, eso es encinta. Amén. Estaba embarazada María y fueron para allá. Imagínate esa travesía caminando. Hay imágenes que hacen los hombres donde va María en el burro,
¿no? Pero imagínate embarazada, hacer esa travesía caminando en medio entre las montañas para subir a Jerusalén, perdón, a Belén, porque era en su vida, hermanos, ¿sí? Y aparte, seguimos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, como que se le adelantó el parto, ¿sí? ¿Dónde nació Jesús? Vamos a ver el lugar Belén, pero el lugar específico donde nació, por qué nació en esa condición. ¿Seguimos? Y dio a luz a su hijo, que es primogénito, el primero de muchos. Dios dice de Jesús, Jesús es mi unigénito, porque es su único hijo. Amén. Pero de María dice que es su primogénito, su primer hijo. Hermano, si eres mamá, ¿cuál es tu primogénito? Tu primer hijo, ¿no? Puede haber más hijos. Y le envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón, en una mesa grande, en un mesón. ¿Qué era un mesón, hermanos? Un lugar de posada. Los judíos, por lo regular, por ley, ellos si venían un extranjero, siempre tenían que tener un lugar de hospedaje para los extranjeros. Siempre, mucha gente acostumbra a eso, sus recámaras y la recámara del invitado, ¿sí o no? Bueno, los judíos sí tenían esa costumbre y aparte había mesones, había lugares de hospedaje específicos para los extranjeros. Entonces ellos llegan ahí. José y María, hermanos, pensaban tener a su hijo ahí, en un pesebre. Yo no creo. ¿Sí? Dios no se lo reveló. ¿Por qué? Porque Dios trabaja así. Dios te permite vivir cosas y luego dice, por eso era, ¿no? Por eso pasé eso. Sí, en mi caso, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Y sufres, ¿no? Yo cuando veía papá, mamá en la calle, una familia, yo sufría. Cuando iba al súper y ves a papá, mamá en el carrito, yo sufría. Pero Dios permitió eso. ¿Sabes por qué? Hoy yo me encuentro con jóvenes, con niños, aún con adultos y me dicen, ¿sabes qué? Mi papá me dejó. Le digo, a mí también. Y sé lo que es eso. Sé lo que es sentir ese vacío, esa soledad, el querer tener a tu familia junta y no está. Yo lo experimenté. Pero Dios es amor y es más grande y llena tu ser. Y entonces le dices a ese que está sufriendo, le dices, yo te entiendo, pero conozco a alguien que puede llenar tu corazón. Todo lo que tú has vivido, hermano, hay gente que sufre por su pasado, pero déjame decirte que Dios lo permitió con un propósito, para que no solo tú sepas cosas, sino hayas experimentado cosas. Y ahora no solo tengas la verdad, sino vivas una verdad y puedas dársela a aquellos que la necesitan. Amén. Dicen que solo un alcohólico conoce lo que es vivir en esa esclavitud. Amén. Y le comparte y entre ellos se ayudan. Y yo cuando veo un alcohólico digo, gente dice, no, ese ya no se puede, ese no va a cambiar. Yo digo, sí se puede. Hay alguien grande, hay alguien poderoso que puede cambiarlo. Amén. Porque no solo lo sabes, lo has vivido. Amén. Entonces ellos fueron a ese lugar, buscaron tal vez, y hoy se celebran las posadas. ¿Qué son las posadas? Que hacen esa representación, van por las casas, en nombre del cielo, y andan haciendo eso que hicieron ellos. Porque yo no iba a tener a mi esposa en un pesebre. Ellos primero, ¿qué hicieron? Buscaron en los mesones, María, espérame aquí, ahorita vengo. Y anduvieron buscando, José desesperado, por favor, mi esposa, Señor, discúlpeme, todo está lleno. ¿Por qué? Porque era un censo, había mucha gente y ella venía embarazada. Entonces no podía dejarla a José, y la gente que no iba embarazada pues caminaba más rápido. ¿Te das cuenta? Y mucha gente llegó mucho antes que ellos. Cuando ellos llegaron, todo estaba lleno. Dios se equivocó, hermanos. Dios se equivocó. Oye, Dios es Dios. ¿Por qué no le apartó un lugar?
¿No? ¿Te ha pasado que vas al centro y está lleno y tú dices, ¿dónde me voy a estacionar? Y vas llegando al lugar y sale un carro. Ah, Señor, gracias, papá. Y te estacionas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Tú dices, papito, gracias. José, ¿cómo estaba? Ala, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Te lo has preguntado? Dios sabe por qué. Amén. Tiene un propósito. ¿Dónde debía de haber nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia? En un palacio, un rey. Imagínate, el presidente de México, de cualquier país. ¿Dónde crees que lo va a aliviarse su esposa? ¿En el IMSS? No, no, ni van al mejor hospital. Es más, mandan traer médicos de otros lugares. O sea, quieren lo mejor con los mejores pañales. No digo marcas, pero con lo mejor de lo mejor, porque van a ser el hijo del diputado, del presidente. ¿Sí o no? ¿Por qué? El Hijo de Dios nació ahí. Tiene un propósito para mostrarnos a nosotros. Escúchame, iglesia, no es donde nazcas. Amén. Él se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo. Amén. Y llegó en el lugar más inhóspito. Unos dicen que había animales, otros dicen que no, dicen los teólogos, pero era un pesebre, era el lugar donde se les daba de comer a los animales y era el lugar en donde se ponía a los bebés que nacían de los animales y se les ponía ahí y se les envolvía de una manera correcta al animalito, ¿sí? Pero a los animales perfectos en los pesebres. ¿Sale? ¿Sigo? ¿Por qué Jesús nació en esas condiciones? Ya lo respondimos. Dios quiere mostrarnos que no es donde tú nazcas. Hermano, ¿cómo naciste? ¿Cómo fue tu condición? ¿Por qué tus padres fueron así? Mucha gente se lamenta sus condiciones de haber nacido y sufre. Hermano, Dios quiere sanar tu pasado. Dice un principio, si tu pasado te duele, no es pasado. ¿Escuchaste? Si tu pasado te duele, te lastima, tú lo platicas y ay, que a mí de niño no me trajeron juguetes los Reyes Magos. Sí, porque pasa, el enemigo que hace, lastimar tus heridas, lastimarte para que vivas en sufrimiento. Pero cuando tú sanas esa herida, amén. A mí no me gustaba en enero porque la mayoría de los niños llevaban sus juguetes. Y una vez un diciembre me regalaron un mión, un muñequito que le echas agua y le bajas el calzón y sale. Y pues no iba a llevar el mión ¿no? Pero bueno, esas es otras cosas. Entonces muchos niños sufren, hermanos. Sufren desde chicos porque no había. Mi madre me decía, mejor mis papás me hubieran dicho que no, que los reyes no existían, o sea que existieron, pero ya no están, porque yo le decía, ¿y qué me van a traer? Si te portas bien, te traen algo. Y yo trataba de portarme bien y no había nada. Y yo sufría, dice, pero ¿sabes qué? Mejor me hubieran dicho, ¿sabes qué? No hay. No te compré porque no tenemos. Y me dice mi madre, lo hubiera entendido, dice. Amén. A veces lastimamos y una verdad, una mentira, aunque sea con un fin correcto, no deja de ser mentira. Amén. No le quiten la inocencia a los niños, le estás mintiendo. Y una mentira, por muy maquillada que sea, no deja de ser una mentira. Amén. Mejor dile, ¿sabes qué? Cuestan, ¿sí? Cuestan comprar algo. Y es más, vamos y vean el sacrificio que hacen los padres por hacer algo así. Amén. Ok, seguimos. Ya estaba María y José ahí en el proceso del parto. ¿Cómo le hicieron? Él atendió el parto. Hubo alguien que lo ayudó. La Biblia no nos da detalles. Hermano, yo he estado en partos, yo soy enfermero, yo trabajo en un hospital y hasta puja uno, ¿no? Tú no eres el que estás ahí, pero tú también sufres de esa situación y es algo hermoso, pero también algo muy difícil. Y ves cómo mujeres lloran, gritan, ¿no? Y dice la Biblia que por el pecado se iban a multiplicar los dolores. Y en este caso María tuvo a su bebé, a Jesús,
entró a este mundo a través de una mujer. Amén. Ese es ahí en Belén, cerca de Belén, escucha, dice, había pastores en la misma región que velaban las guardas de las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este es el principal principio, diría, del cual no fue en diciembre, porque los pastores en diciembre no llevaban a las ovejas a pastar. Amén. ¿Sigo? Ellos estaban aquí y he aquí se les presentó ¿quién? Un ángel, y especifica del Señor, porque hay ángeles que no son del Señor. Amén. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron, no dice temor, tuvieron gran temor. Ellos estaban en la noche pastando y ¡brum! Se les aparece un ángel. ¡Ah! Ellos se asombraron. Imagínate ver un ángel y en la noche, ¿no? Ellos se espantaron. Siguiente. Pero el ángel les dijo, ¿qué? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, les doy el evangelio, ¿sí? Les doy las buenas noticias de que nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, no solo para ustedes, pero ustedes serán testigos de esto. ¿Sigo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sigo? Jesucristo, nosotros hoy lo decimos de una manera junta, pero Cristo es un título. ¿Me escuchas? Vamos a verlo. Jesús, el término Jesús significa Salvador. Amén. Cristo es del latín y Mesías es hebreo, es la misma palabra que significa ungido. El Cristo, el Mesiaca, el Mesías es el ungido. Pero ¿qué significa eso? Solo se ungía a los reyes, cuando iban a ser reyes, y a los sacerdotes. Se tomaba un cuerno, una redoma se le llama, se llenaba de aceite y se les ungía para ser reyes. A partir de ahora tú eres el escogido para ser el rey de este pueblo. O tomaban a un sacerdote y lo apartaban y le decían, tú vas a ser el sacerdote a partir de ahora. Entonces el término Cristo significa el escogido de Dios, el apartado para salvar. Y entonces viene la palabra Jesús, el Cristo, el apartado. Cuando tú a tu mente venga el término Jesucristo, tú entiendes que ese Jesús es el que Dios escogió para venir a salvar al mundo, pero puedes decir conmigo, a mí. Dios te quiere salvar de tus propios pecados, de tu propia maldad. La maldad está en el mundo, sí, pero también está dentro de mí. Y un día Dios va a destruir la maldad. Y si yo estoy aquí, la destrucción vendrá sobre mí. Por eso Dios me dice, apártate. Amén. Apártate de la maldad, porque un día yo voy a destruir la maldad. Y si tú estás ahí, yo estoy ahí, seremos destruidos. Amén. Entonces dice, vendrá el Cristo, sigue, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo. Y ellos, todo el mundo sabía que un día llegaría el Salvador. Amén. Ellos sabían, había historias por décadas de que ya vendría un día. Y le dice, ya llegó a este lugar. ¿Seguimos? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, ¿cómo? Envuelto en pañales, como cuando escogían a los corderitos. Los corderitos que venían perfectos, los envolvían en pañales y los ponían en un pesebre. Cuando el ángel le dijo que iba a ser un cordero, que iba a ser un niño envuelto en pañales y en un pesebre, ellos que eran pastores de ovejas entendieron el mensaje. Era un niño perfecto. ¿Escuchaste? Pero lo extraño era que ellos decían, ¿cómo? ¿Va a nacer un niño? ¿En dónde debe de nacer un niño? Pues en el hospital, con la partera.
no era algo común. Y les dicen a ellos, este niño lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Wow! Para ellos fue sorprendente lo que les acababa de decir. ¿Sigo? Repentinamente apareció con el ángel, ¿qué? Una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían esas huestes celestiales? Alababan a Dios. Amén. Los ángeles son mensajeros, pero ellos adoran al Padre. Amén. Ellos adoran al Señor. Y decían, ¿qué decían? ¿Sigo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad y la paz viene de parte de Dios. Amén. De arriba hacia abajo. ¿Sí? Regrésamela tantito. Y fue una adoración en ese lugar. Imagínate, dice que se abrió el velo. Hermano, aquí hay ángeles. Y no es el que está a tu lado, ¿no? Hay ángeles espirituales y hay ángeles demoníacos en todo lugar. Pero nuestros ojos naturales no los pueden ver. O sea, si Dios abriera esa dimensión, nos sorprenderíamos. Amén. Tú a veces entras a una casa y sientes hasta escalofríos. Ay, aquí anda algo. Son espíritus. ¿Sí? A ellos les fue abierto sus ojos espirituales y pudieron ver lo sobrenatural. Amén. Pudieron experimentar eso. ¿Sigo? Y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Imagínate, te acaban de decir esa gran noticia, ya nació el Salvador del mundo y está en Belén y está en estas condiciones. ¿Qué harías? Vamos, ¿no? Nos gusta, ¿no? Vamos a ver, vamos. Ellos querían hacer ver con sus propios ojos. No solamente habían escuchado, ellos querían ver ese momento. Y ellos fueron, ¿sigue? Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente. Hasta las ovejas las abandonaron, creo. Han de haber dejado a alguien ahí por ahí. Vinieron apresuradamente y hallaron a María. ¿Y a quién? Y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa escena María y José no la habían visto, no sabían. Ellos estaban contemplando al niño. Ellos decían, ¿cómo? ¿Dios? Dice que un día llegó un hombre a una ciudad. Él le gustaba hacer biografías de grandes hombres. Y dice que él preguntó a los del pueblo, dice, ¿aquí ha nacido un gran hombre? Le dicen, no, aquí nacen niños. Amén. O sea, tú no sabes ese niño cómo va a ser de grande. Si va a ser un músico, un ingeniero. Tú no sabes si va a ser un narcotraficante. Tú lo ves de niño y ¿qué piensas? Ay, qué bonito. Ya luego se ponen feos, ¿no? Ay, qué bonito niño, ¿no? Pero tú no sabes lo que va Dios a hacer con ese hombre, con esa niña, o cómo el enemigo va a trabajar en él y puede llegar a ser alguien terrible, ¿sí? Y ellos estaban viendo, Dios está aquí. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios entró? Dice, y lo vieron en un pesebre, ¿sigo? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Él es el Dios. O sea, imagínate, entraron varios pastores al lugar, a la escena, y anduvieron preguntando, oye, ¿nació un niño por acá? No, no. Sí, en un pesebre. Pues allá están los pesebres, vayan a ver. Y allá fueron a ver a los pesebres, ¿no? Donde estaban los animales. Fueron, llegaron y les comenzaron a contar a José y a María. Fíjate que estábamos trabajando, llegó un ángel y nos dijo que él era el Salvador. ¿Sigo? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Yo creo que también gente que escuchó se acercó, no solo los pastores, ¿no? ¿Sigo? Pero María, ¿qué? Guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Ella lo amamantó
¿Sí? O sea, ¿cómo Dios tan pequeño? Dios trabaja así, Dios trabaja con pequeñas cosas. Amén. Cuando alguien nace de nuevo, nace espiritualmente como niño, pero va a crecer. Amén. Toda obra nace pequeña, pero va a crecer. Jesús entró a este mundo de esa manera. Dios, siendo el Dios de la gloria, se humilló hasta lo sumo, tomando la forma de su creación. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que vino a servir a su creación. Y puso en manos de manos frágiles, puso en manos de pecadores, porque todos somos pecadores, su misión a José y a María en sus manos. ¿Sí? Al niño en manos de José y María. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron los pastores? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Dios hizo ese gran milagro. Dios hizo ese algo sobrenatural de una manera poderosa y ellos salieron glorificando a Dios. Amén. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú sales con eso y sales dándole la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Amén. ¿Sigo? Entonces ellos ahí contemplaron el nacimiento de Jesús. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en esa historia? Dios tomó forma humana para darnos vida, para darnos libertad. Pero ¿sabes qué? El enemigo siempre va a querer destruir. Dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Más adelante, dice la Biblia en Mateo, que vinieron unos sabios del trayecto desde el oriente hasta Jerusalén, hasta Belén. Era un promedio de 6 meses a 8 meses. La historia nos dice que llegan el 6 de enero, ¿no? Pero no, ellos demoraron bastante tiempo en venir. Desde que vieron la estrella, cuando la estrella se puso en el cielo, era el anuncio de que había llegado la luz al mundo. Amén. Y ellos emprendieron una travesía para llegar hasta ahí. Y dice en Mateo que lo encontraron en una casa. Ya no dice que estaba en un pesebre. ¿Sí? Y el rey de esa época, Herodes, quiso matar al niño. Siempre Satanás va a querer destruir lo que están haciendo. ¿Me escuchaste? Siempre el enemigo, cuando alguien comienza a buscar a Dios, ¿tú crees que está contento? No, va a querer destruir su vida. Y él dice que platicó con los magos y le dijo, ¿cuándo fue la estrella? No, pues tal día. ¿Qué tiempo se llevaron de venir acá? Bueno, vayan a ver al niño y me cuentan en dónde está, cómo está, para que yo también lo adore, porque ellos le habían dicho que había llegado el rey de los judíos y en un lugar no puede haber dos reyes. ¿Me escuchaste? Y entonces Herodes, cuando escuchó eso, que dijo, ¿cómo viene un rival? ¿Sí? No puede haber dos reyes en un lugar, en tu corazón no puede haber dos reyes. O es Dios o es el enemigo. Amén. No puede haber dos reyes. Siempre uno va a gobernar al otro. Entonces, este hombre que hizo, dice que al verse burlado porque los magos llegaron, le trajeron presentes, ya era un niño mayorcito, ya no era recién nacido, ¿sí? Le trajeron presentes. ¿Qué le trajeron? Oro por ser rey, incienso por ser sacerdote y mirra, que era un instrumento para embalsamar a los muertos. Entonces eran utensilios proféticos de que es rey, sacerdote, pero iba a ser sacrificado. Amén. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Dice la escritura que mandó a matar a todos los niños de Belén
y de sus alrededores de 2 años para abajo. ¿Sí? ¿Qué edad posiblemente tenía Jesús cuando llegaron los reyes? 6 meses, 1 año, año y medio, ¿no? Como 8 meses. Pero este hombre, como es sanguinario, es tipo de Satanás, él mandó matar a niños para no fallar, de 2 años para abajo. Y dice la Biblia que grande lamento hubo. ¿Por qué, hermano? ¿Tú crees, o más bien, tú dejarías que mataran a tu hijo? Imagínate, vienen por tu hijo, tú tuviste a tu hijo ahí y venían los soldados a querer matar a los hijos. ¿Qué hubieras hecho? No solo murieron niños, murieron personas. Y dice, grande lamento hubo. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es destruir. Gracias a Dios que Dios en sueño le habló a José y le dijo, huye a Egipto. Y se fue y salvó la vida del niño. ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿Gracias a quién? ¿Quién estaba salvando a quién? José y María, escúchame, por la obediencia a Dios estaban salvando al niño. ¿El niño podía salir corriendo? No, estaba chiquito. Fácilmente lo hubieran matado y ahí se hubiera acabado la historia. Pero Dios usó a papá y a mamá para salvar a los hijos. Amén. Dios en su soberanía ha delegado a los padres, a los hermanos, a los abuelos, la vida de los hijos. Amén. Y nos toca etapas. Por decir, en mi caso, yo decía, ¿por qué mis papás se separaron? Ahora yo soy papá. Ahora me toca a mí. Yo le digo, joven, un día tú vas a ser padre. Mujer, un día tú vas a ser mamá. Hoy a lo mejor te tocó eso, pero un día vas a tener tu oportunidad. ¿Sí? Me tocó ministrar una joven. Me tocó ministrar una muchacha. Ella se enteró que su mamá le fue infiel a su papá. Y estaba dolida por eso y tenía rencor en su corazón y la veía con desprecio. Y me dice, yo no sé, pastor, pero yo odio a mi mamá. Odio a mi mamá, dice, hay algo en mi corazón porque yo sé que traicionó a mi papá, dice. Y platicando, ella ya había tenido una pareja y un niño. Pero entre la plática ella llevaba 5 parejas. Y seguimos platicando, pero ella no se daba cuenta. No, es que anduve con una persona y nos dejamos y luego con otra y luego con otra. Le digo, mira, te voy a mostrar algo, le digo. ¿Tu mamá cuántas veces le fue infiel a tu papá? No, pues una. Le digo, ¿tú cuántos llevas? ¿Cómo? Sí. ¿Tú cuántos? Hablando de pecado, ¿quién ha pecado más? ¿Tu mamá o tú? No, pues yo. Le digo, por no sanar ese pecado, por no sanar esa herida que tú tienes en tu corazón, tú estás repitiendo esa escena. Ahora tú nada más ves el pecado de tu mamá, pero tú no ves tu pecado, le digo. Tú llevas 5, ¿sí? Y vives en ese vacío, vives en esa soledad. Y se puso a llorar. Le pidió perdón a Dios por juzgar a su mamá, ¿sí? Pues no somos quién. Y ahí Dios restauró a esa joven. Y ahorita ya vive de una manera diferente. Pero a veces cuando nosotros albergamos odio, rencor en nuestros corazones, terminamos haciendo no solo lo mismo, lo peor. ¿Sí? Mi papá tomaba, yo tomé y más. Entonces nosotros repetimos escenas. ¿Sí? Cristo vino ¿a qué? A salvarnos de nuestros propios pecados. Y Él nos muestra en esta historia que Él vino de esa manera para mostrarnos algo. No es de dónde hayas nacido, cómo hayas sido, es lo que Dios va a hacer contigo. Y si viviste cosas en tu infancia, es con un propósito. ¿Me escuchaste? Dios quiere sanar, Dios quiere traer a la memoria cosas para sanar tu vida. Y ya no sigas cargando ese pasado, entregárselo a Dios.
y pueda Dios nacer en ti. Amén. Así como Él nació, creció en sabiduría. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú naces de nuevo, pero naces niño. ¿Qué va a hacer el enemigo? Destruir. ¿Qué hace Satanás? ¿Sabes que el 28 de diciembre celebran el Día de los Santos Inocentes? Hasta dicen, no pidas prestado, no prestes porque te van a... ¿Sabes qué se celebra? ¿Qué es la festividad de los Santos Inocentes? Es de que esos niños que mataron, imagínate, ahora los celebramos como juego, pero no. Esa fecha se promulgó para recordar a los niños que murieron, que ellos no tenían la culpa. ¿Sí me explico? Ellos no tenían, gente murió, gente, y se puso un día de guarda para la nación. Dijo, ese día vamos a recordar la muerte de todos esos niños porque sin culpa murieron. Amén. ¿Qué ha hecho la sociedad? Hacer una fiesta. No pidas prestado. O sea, quitaron todo el mensaje. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué mensaje te quiero decir? Que el mensaje de la Navidad, el diablo, ¿qué está haciendo? Quitar el mensaje original y meternos en fiestas, meternos en posadas, y posadas luego quedan desposadas, quedan mal. Se pierde el propósito, hermano, por el cual eso es lo que hace el enemigo, quitar el mensaje original. Pero Dios puso, y eso a mí me admira, depositó en nuestras manos el evangelio. Amén. Depositó en nuestras manos este lugar. Nosotros llevamos, yo digo 3 años, son 4 años que estamos aquí. Digo 3 años porque un año no nos congregamos por la pandemia ni nada. Y esta iglesia tiene 4 años. Un niño de 4 años, ¿qué tienes que hacer? Cuidarlo. Amén. Cuidarlo, y debemos de cuidarnos entre nosotros, porque dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia y nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Yo les digo, hermanos, no pidas prestado, hermano, cuídate de hacer cosas, porque el más daño que hace la iglesia es el chisme y el pedir prestado. Sí, yo soy de iglesia, ya tiene tiempo, y el daño que golpea. Amén. Nosotros tratamos de entregar cuentas de la iglesia cada mes. Tanto entró, tanto salió, esto es para esto, esto es para el otro. Una hermana nos dio una ofrenda, otro hermano también, compramos 2 ventiladores más. Ahí está, hermano, de sus ofrendas es para la obra. Amén. Y al final vamos a orar. Un hermano me habló en la mañana, me dice, hermano, yo quiero dar una ofrenda especial para el templo. O sea, para el lugar que vamos a comprar. Apenas lo vamos a comprar, pero mira, Dios ya está obrando. Tenemos que cuidar lo que Dios va a hacer, pero tenemos que cuidar la iglesia. Y vuelvo a repetir, puedas decir conmigo, yo soy la iglesia. Amén. Tú eres el templo que Dios está edificando para que otros escuchen. Una vez una hermana nos llevaba a evangelizar y me dice, miren, nos decía, cuando tú vas a predicar es como si Dios mismo fuera a hablarles. Y yo me quedé, ¿Dios? Sí, Dios te usa a ti para hablarle a otros. No eres Dios, claro, pero eres un representante de Dios. Ahora imagínate que vaya este representante todo mal, tomado, con mal testimonio. ¿Cómo crees que reciban ese mensaje? Lo reciben mal. Amén. Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Destruir el mensaje de Dios. El niño ya no es un niño. Va a haber familias donde mecen al niño y se quedaron adorando al niño. El niño ya creció. El niño murió. Dios lo levantó de entre los muertos. Está a la diestra del Padre, pero un día regresará a hacer juicios en la tierra. Regresará por su iglesia. Regresará por nosotros y nos iremos con Él. ¡Fum! Amén. Gloria a Dios.
Les he dicho, me decía un hermano, pastor, si me quedo, yo no me voy a dejar poner el sello de la bestia. Le digo, hermano, ¿cómo que si te quedas? Arrepiéntete, le digo, y vete. ¿Cómo que si te quedas? Le digo, bueno, sí, no, sí es cierto, mejor me voy a arrepentir. Porque dice que vamos a ser sellados, ¿sí? Y él jugó, no sé si en juego o cómo, pero hermanos, este tiempo que tenemos que disfrutarlo y darle toda la gloria al Señor. Nosotros no ponemos árboles. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo pagano. Los judíos no usaban árboles. Si tú quieres poner un árbol, yo sé que no lo haces para adorar al demonio. No, yo lo sé. Pero que tu vida, hermano, refleje a Cristo. Amén. Si vas a comer con tu familia, disfruta eso. Amén. Disfruta, pasa este tiempo. Gente va a viajar. Que Dios vaya con ellos. Que donde quiera que vayan, la presencia de Dios vaya a ese lugar. Amén. Y estos tiempos deben ser tiempos de presencia de Dios. El índice de suicidios crece en diciembre. ¿Por qué? Porque viene una sensación de que se va a acabar algo. ¿Sí? En enero vuelve a empezar, pero esa sensación de que no cumpliste tus metas, esa sensación de que no encontraste trabajo, esa sensación te agobia más en estas fechas. Y el enemigo la aprovecha para traer depresión, para traer problemas, para traer gente. Hay familias donde murieron familiares. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando la paz en nuestros hogares y que el mensaje del evangelio crezca. Amén. Y no contendamos, hermanos, la gente que quiera hacer cosas, ora a Dios. Yo les digo, seamos sabios, porque esa amistad que tú guardes, porque si te peleas que si el árbol y no, al rato no le vas a poder predicar de Cristo. ¿Me escuchaste? O sea, ya te peleaste, porque es lo que el diablo quiere, que te pelees con el vecino por el árbol o por lo que sea, y ya al rato ¿cómo le hablas de Dios? Si ya estás enemistado. Quieres poner, qué bonito tu árbol, oh, y tú por dentro, Señor, reprendo ese espíritu. ¿Da? Pero por fuera, hermano, está bonito, mira, y lo hacemos. Porque lo que queremos, hermanos, es ganarlos para Cristo. Pablo decía, me hice a los judíos para ganar a los judíos. Me hice a los gentiles para ganar a los gentiles. Él tenía una visión. Amén. Y a mi compañera le expliqué en amor. ¿Y será que lo ponga? Le digo, pero ponga a Cristo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que Él nos guíe, que Él nos ayude. Que en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, podamos saber la verdad. Podamos saber el mensaje correcto que Dios tiene para nosotros, que es el mensaje de salvación. Dios quiere salvar tu alma, la de todos, escúchame, la tuya. Tú sabes cómo estás, tú sabes cómo está tu corazón, tú sabes si hay heridas en tu corazón aún desde la infancia y por eso todavía sigues albergando pensamientos, sigues albergando traumas. Hoy pudieras poner en tus manos o en las manos de Dios tu infancia, decirle, Señor, gracias porque no tuve, porque me hizo valorar lo que tengo. Gracias, Señor, si no tuve papá o no tuve mamá, o si los tuviste y no estuvieron. Dile gracias porque todo tiene un propósito. Por algo Jesús nació ahí, en esas condiciones, para demostrarnos que no es donde tú nazcas, es lo que Dios va a hacer contigo. Y preséntale a Dios ese dolor, dile, Señor, hoy te entrego aún a mis padres si me engañaron, pero yo quiero vivir en paz. Te entrego mi pasado, yo no quiero seguirlo cargando. Yo quiero vivir con Cristo en mi vida y poder ser esa luz en medio de las tinieblas de este mundo. Ser un agente de paz, ser un agente de armonía, Señor. Y donde quiera que tú y yo vayamos, su presencia esté. Y en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu navideño.
de violencia, de alcohol, de drogas, ese espíritu de consumismo, ese espíritu que golpea las mentes y los corazones de los niños, de los jóvenes, lastimando y desviando sus vidas. En el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu y que sea tu Espíritu Santo reinando en sus corazones, papá. Gracias porque a través de la Biblia podemos conocer la verdad y sabemos que tú no quedaste niño, que tú eres ya un Padre, que tú eres un Señor, que eres nuestro Señor y el Señor de nuestras vidas. ¿Pudieras poner delante de Dios este resto del mes que queda y orar por los días que quedan de este mes, del año? Darle gracias por todo lo que hemos vivido, que hasta el día de hoy estamos de pie. Decirle, Señor, si tú nos permites terminar este año, que sea en paz. Hermano, si estás en deuda con alguien, reconcíliate este año. Reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus vecinos, si es posible. Dice que en lo que dependa de mí, estar en paz con todos. Lo presentamos delante de ti, Señor, y que tú sigas obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.